periodismo investigativo. Señores, estamos a puertas de la elección del Contralor General de la República, que es el que tiene nada menos que fenecer las cuentas del Tesoro y nada menos que mirar con qué grado de eficiencia se han utilizado los recursos públicos. Esto en un país al que literalmente hablando, aunque ahora trate de moderarse el tema para quedar bien con todos y para que no pase nada, tendrá que mirar el grado de eficiencia con que se han invertido los recursos de la nación y también de las entidades territoriales. Es un cargo fundamental que ha sido ejercido en los últimos años por un incompetente y por un corrupto, por una persona que ha violado flagrantemente la ley de la República, montando, entre otras cosas, como montó en su despacho de procurador, cuando lo era, un sistema para chuzar las conversaciones de sus enemigos personales. Pues bien, esta era la gran esperanza de tener unas cuentas limpias, de hacerle seguimiento a la deuda de la nación, que pesa sobre todos nosotros, queridos amigos y contribuyentes, puesto que todos lo somos. La deuda de la nación es una cosa gigantesca, enorme, tanto la deuda pública externa como la deuda interna, y el lunes se va a nombrar quien vigile todo eso, quien vigile lo que pasó, cómo nos endeudaron, con qué propósitos nos endeudaron, hasta qué extremo nos endeudaron y lo que viene. Porque, según las cuentas más elementales, nos tendremos que seguir endeudando para tapar los huecos que ha dejado atrás la Mesa de Unidad Nacional. Este es un momento crucial en la vida de la República y esperábamos tener en la Contraloría, o seguimos todavía con esa vana ilusión de tener en la Contraloría un personaje capaz, que conozca bien la economía colombiana, que conozca bien todos los sistemas y procedimientos que deben utilizarse para controlar el gasto público y para pedirle cuentas a todas las entidades que manejan bien esos recursos públicos, según dice la Constitución, deba ser el Contralor, y un personaje que con su autoridad moral y con su gran capacidad de gestión nos devuelva a los colombianos la fe que hemos perdido en el manejo de los recursos públicos. Estos años que pasaron han sido catastróficos, verdaderamente catastróficos, en el manejo del dinero de la nación. Aquí tuvimos una bonanza petrolera gigantesca que le dejó al gobierno decenas de miles de millones de dólares, y de esa plata nadie da cuenta de razón. ¿O ustedes la han visto? La han visto en grandes escuelas que permitan que los niños pobres reciban educación, la educación a la que tienen el más perfecto derecho desde por la mañana hasta por la noche. ¿Ustedes han visto los nuevos hospitales o han visto los hospitales que se están cayendo a pedazos, como el de San Andrés, como el de Mocoa que nadie pudo terminar, como el de Ibagué, como el de... Súmele, todos los hospitales se caen a pedazos. Entonces, ¿dónde está la plata? En las grandes obras de infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, en el túnel de la línea, por ejemplo, en la ruta del Sol 2, por ejemplo, en la ruta del Sol 3, por ejemplo, en la ruta que va de Villeta a Guaduas, por ejemplo, en la Mulalólobo Guerrero, por ejemplo, siga haciendo las cuentas. Y en este país no aparecen obras de infraestructura, vienen los inviernos, no hay diques, no hay nada, el agua pasa como Pedro por su casa e inunda todo y lo deja todo bajo las aguas, no pasa absolutamente nada. Se hace un esfuerzo tan colosal como el del río Ranchería, que debiera ser la salvación de la Guajira, y eso lo dejaron tirado, abandonado como nunca antes. Pues bien, sigue siendo hasta este momento, cuando hablamos con ustedes, viernes en la mañana, la esperanza de los colombianos tener un personaje de primera línea. Y en cambio de eso, ya oyeron ustedes a la doctora Sandra Morelli, excontralora, contándonos la clase de personaje en el que todos se pusieron de acuerdo. Todos están de acuerdo. ¿Cuáles todos? Los que participaron en la Mesa de Unidad Nacional. En otras palabras, los que se robaron el país. Y si no tienen rabo de paja, que lo digan nombrando una persona independiente.
Córdoba es un dependiente de ellos. En este momento es director de la Federación de Departamentos, entidades territoriales que van a ser controladas por él. Lo dice la Constitución, que también el Contralor General de la República puede, en casos excepcionales, controlar las entidades territoriales. Hay una parte fundamental en el Tesoro Nacional, en la marcha del Tesoro Nacional, que antes se llamaba el situado fiscal y que ahora se llama de cualquier manera, que es la participación que las entidades territoriales tienen en el presupuesto general de la nación. Eso lo tiene que vigilar. Y este señor es empleado de la Federación de Departamentos. Es decir, que sus jefes o sus patrones son los que él va a vigilar en una parte fundamental del presupuesto general de la nación y en todos los contratos que se celebran, por ejemplo, para la repartición de las regalías, nada menos que eso. Una partida fundamental para rescatar a Colombia del abismo en que la dejó el gobierno anterior, la Mesa de Unidad Nacional, la mesa en la que participaban todos los electores del señor Carlos Felipe Córdoba, según dicen todos, el próximo Contralor General de la República. Esto no puede ser. Esto es lo que dirían algunos refiriéndose a lo ocurrido en los Estados Unidos por parte de la Iglesia Católica con los niños. Esto es una catástrofe moral. Ese es el término que le damos a la elección de Carlos Felipe Córdoba, íntimo amigo, entre otras, del fiscal Montealegre. Fiscal Montealegre que nunca nos contó que se hizo el enorme presupuesto que él consiguió para la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué se hizo con eso? ¿Cómo fueron los procedimientos que llevaron a ampliarle a él personalmente su plazo durante el cual fue fiscal general de la Nación? Para que nos explique qué pasó con cierta universidad que él fundó y que fracasó estruendosamente, pero cuánto costó. Que nos explique qué pasó con la diplomacia paralela que inventó en la Fiscalía General de la Nación para nombrar embajadores a dedo a sus amigos en distintas partes del mundo, para viajar él con su amiga, la señora Tocarruncho, a los Estados Unidos, para malbaratar la plata de la nación. Y su íntimo amigo es Carlos Felipe Córdoba. No puede ser, no puede ser. Cuando abrimos los ojos y cuando pensamos en este tema y miramos este país adolorido, y este país respecto a quien nos prometieron que el tema de la corrupción era el primer tema que había que tratar, quien va a vigilar todo el tema de la corrupción es este personaje. Y entonces uno dice, ¿esto cómo es? ¿Y quiénes lo eligen? Por supuesto, la mayoría de la Mesa de Unidad Nacional, que fue la mesa que se repartió el dinero de la nación en los famosos cupos indicativos, que iban por el FONADE a préstamos a los departamentos que este señor va a vigilar. Esto es inaudito, esto es increíble. A uno se lo cuentan y dice, esto no puede ser, esto es una pesadilla. Estoy en una situación de incertidumbre tal y estoy viviendo unos momentos tan amargos que ni siquiera como pesadilla los puedo mencionar. Esto es peor, señores, que una pesadilla. Es viernes, la elección va a ser el lunes. ¿Nos queda alguna esperanza? Probablemente ninguna. Probablemente ninguna, porque este señor va empujado por Germán Vargas Lleras, el hombre de la infraestructura, el hombre que debe respondernos algún día por lo que pasó con el túnel de la línea, con la Ruta del Sol 2, con la Ruta del Sol 3, con todas las carreteras que no se empezaron o las que se empezaron y fueron un desastre, con las famosas G4 que no tienen cierre financiero. Este es el hombre que lo va a vigilar, que va a vigilar precisamente las cosas que él hizo como vicepresidente de la República en una época aciaga para la vida nacional y que tendrá que vigilar también y por supuesto todos los gastos que se han hecho en el llamado posconflicto con las FARC. Bueno, pues entonces ahí ya la garantía de impunidad es total y absoluta. Aquí no pasó nada y queridos amigos, queridos conciudadanos,
a pagar impuestos, que es la invitación que nos hace el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, a quien las cosas le parecen, según dejó entrever en el tono y en el talante del discurso pronunciado ante los empresarios de la ANDI, que las cosas no están tan graves. Lo único es que para empezar, la clase media sí tendrá que ponerse a pagar impuestos. Esa clase media que apenas sobrevive, sí señores, a pagar impuestos. Pero no se preocupe que todo esto lo va a controlar una persona del corazón, de la entraña del sistema, amigo de los magistrados de los carteles de la toga, amigo íntimo del magistrado Montealegre, amigo íntimo del señor Maya Villazón, quien tendrá plena garantía de impunidad por las cosas que hizo y que dejó de hacer en la Contraloría General de la República. Todos contentos, todos felices. Señores, lo decía el Gato Pardo, que todo cambie para que todo siga igual.